Porque les voy a dar un chocolate ahora que las vea. ¿Sale? Así que Éxodo capítulo 19, versículo 16, por favor. Dice la escritura: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Me está escuchando, verdad? Y dice en el último versículo que le voy a leer hasta ahorita: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora vaya a a Hechos 2. Y le voy a leer en esa misma fecha que Moisés y todo el pueblo se reunieron alrededor del monte Sinaí, y Dios hablaba y había descendido con fuego, con humo, lo que pasó años y años después. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Hasta ahí. Bueno, déjeme nada más terminar de hacer una oración. Señor, hoy habla nuestras vidas, trata con nosotros, enséñanos algo, Señor, que podamos salir de acá transformados, diferentes, con un entendimiento de lo que es el día del Pentecostés o Shavuot, Señor, como en el día de Moisés. Padre mío, hoy nos ponemos en tus manos. Yo disminuyo, Señor, yo no tengo nada que ofrecer como hombre, Señor, pero aquí está mi corazón para ti, mi vida, mi ser. Habla tú, instruye tu voz de Dios y no voz de hombre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Yo creo que una de las historias más emocionantes en el pueblo de Israel fue haber tenido esa experiencia en el monte Sinaí. Fue haber estado en ese lugar, y aunque previo había visto las plagas que Dios había enviado, como Dios había enviado langostas, moscas, mortandad, agua convertida en sangre, fuego cayendo del cielo, etcétera. Ellos vieron todo eso, y dice la escritura que Dios los había sacado con mano poderosa de su esclavitud. Ellos habían vivido una libertad
increíble, algo que nunca se había visto en la historia de la humanidad, algo que no puede hacer ningún otro que se diga Dios, porque solamente hay un Dios verdadero. ¿Sale? Cuando estaba ahí Pablo visitando las ciudades, se encuentra una estatua que decía al Dios no conocido. Él inmediatamente predica al Salvador, porque sabía que el único que a veces la gente no quiere conocer, pero que es el único y real, se llama Jehová de los ejércitos. ¿Sale? Entonces tenemos un Dios, y ellos vieron su mano poderosa. No obstante, en el Sinaí llegan a ese monte y Dios habla a Moisés y le dice: Moisés, santifica al pueblo. Moisés, prepara al pueblo, porque voy a hablar a ellos. Les voy a hablar, les voy a dar mis palabras, mis mandamientos. Y entonces Moisés los santifica y se acercan todos alrededor del pueblo, y algo maravilloso comienza a suceder. Allí estaba hablando Moisés con Dios. Gracias, Lupita. Viviendo algo sobrenatural. Imagínense que él hablaba y Dios contestaba. Era una experiencia inimaginable. Imagínenselo en ese momento: un monte humeando, un monte donde dice que se posó una nube, y una nube cubrió todo el lugar, y en medio de la nube truenos. ¿Me está escuchando? Unos truenos, hermano, con los que hablaba Dios. Era una voz tronante, dice la escritura. Y en medio de esa voz tronante, en la cima del monte, un fuego abrasador que cubría todo el monte. Imagínese toda esa escena, y todo el pueblo alrededor escuchando la voz de Dios. Todo el pueblo alrededor maravillándose de un momento espectacular que nunca se había visto en la historia, pero que Dios quería hacer con ellos para hacerles saber que Él estaría con ellos para siempre. Y todo lo que pasaba en esa nube significaba solo una cosa. Todo lo que pasaba en ese monte, en ese estruendo, en ese fuego, significaba una cosa: la gloria de Dios. ¿Me está poniendo atención? Vamos en internet, espero que me estén poniendo atención. La gloria de Dios. Dios muestra su gloria. Dios muestra su majestad. Dios la muestra en ese momento. Pero cuando leemos Hechos, añísimos después, miles de años después, o cientos, pasa lo mismo. Pero quizás no era un lugar muy alto como la montaña, pero pasa algo tan similar. Y es que la escritura nos enseña que las cosas pasadas son sombras de las cosas por venir. Y también nos dice que lo que sucedió en el Antiguo Testamento queda señalado como ejemplo para nosotros, para hacer lo correcto o volver a cometer las mismas equivocaciones que cometieron ellos. Y entonces sucede lo mismo en el libro de Hechos. Todo mundo, o los que estaban ahí, se reúnen como el pueblo se reunió. Y entonces la gloria de Dios se hace manifiesta, y hay fuego y hay estruendo, y Dios habla a sus vidas, y Dios viene a mostrarse de nuevo de una forma sobrenatural, cumpliendo así lo escrito por el profeta Joel y por muchos de los profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, acerca de lo que Dios haría en el día de Pentecostés, que está escrito en Hechos 2. Pero quiero empezar a ser claro.
quiero primero hablarle hoy de las semejanzas que sucedieron. Lo primero, escríbalo ahí. Si está en casa, escríbalo. Si está aquí, escríbalo. ¿Dónde está su devocional? Su devocional está para que escriba. Qué bueno, que nada más 2 lo traen. Los demás, ¿qué pasó? ¿Sale? Lo primero, ley. La ley. Diga conmigo, la ley. Ese día, en el monte Sinaí, Dios escribe las tablas de la ley. Empieza a dar las tablas, las escribe. Y entonces la escritura nos muestra que a partir de ahí el pueblo conoció la ley de Dios. Pero en el libro de Hechos, capítulo 2, se cumple lo escrito por el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31. Si quiere, apúntelo ahí o búsquelo, pero escúchelo. Dice la escritura: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Diga conmigo, corazón. Vamos, ahí en casa, escriba ahí, corazón. Y dice: y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y quiero complementar esta parte con Ezequiel 36, 26, porque es parte de lo mismo. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Habitarán en la tierra que les di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo les seré por Dios. ¿Qué pasó con la ley? En el Sinaí, Dios da la ley escrita en tablas de piedra. En Hechos se cumple lo escrito por el profeta Ezequiel y Jeremías. Él escribiría su ley en nuestro corazón. ¿Me está poniendo atención? Hay una diferencia, porque lo escrito en piedra significaba una obediencia por obligación. ¿Me está escuchando? Cuando ellos vieron la ley escrita, ellos obedecían por obligación, porque estaban viendo la ley escrita. Pero en Hechos cambia el Señor la forma de la obediencia y nos hace sentir una obediencia por convicción. Me está poniendo atención, ¿verdad? Quiero ser claro. Hay una diferencia entre obedecer por obligación y obedecer por convicción, hermana. Cuando usted obedece por obligación es porque no le queda de otra. Es porque sabe que lo tiene que hacer. Es cuando mamá o papá lo ponían a barrer en casa, pero usted no quería. Pero como era ley, usted lo hacía por obligación, porque sabía la consecuencia de no hacerlo. Y entonces lo hace, pero lo hace de mala gana. Pero cuando Dios viene y pone la ley en nuestro corazón y nos da un corazón de carne y quita un corazón de piedra, entonces significa que Él nos enamora de su palabra. Y cuando alguien está enamorado, cuando alguien está apasionado por Dios, cuando alguien
está rendido ante Dios, entonces ve su palabra y no la mira por una obligación, la mira con convicción, porque sabe que es lo mejor que puede tener en su vida, obedecer la palabra de aquel a quien amamos con todo el corazón. Entonces se vuelve un cambio. ¿Aman a Dios por obligación o aman a Dios por convicción? Existe una diferencia en el Pentecostés del monte Sinaí y en el Pentecostés del libro de Hechos, que se vuelve para nosotros nuestro mejor Pentecostés, porque ese día fue solamente para el pueblo de Israel. Pero a partir en Éxodo, pero a partir de Hechos se cumple lo dicho por el profeta Joel: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre mi pueblo Israel, no dice sobre Judá, no dice sobre Efraín o sobre Benjamín o sobre cualquier tribu. Dice sobre toda carne, y eso somos nosotros. Y entonces Dios quiere hacer un cambio. Y cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, hay un cambio en nuestro corazón. Tiene que haber un cambio. Y entonces cuando me dice la Escritura que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, yo no me enojo a Dios porque, Señor, ¿cómo voy a dejar de mentir? No. Yo obedezco a Dios y dejo de mentir, porque lo hago por convicción, porque el Espíritu de Dios viene a mi vida y cambia mi corazón. Si la Escritura dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, yo no estoy enojado todo el día porque no me puedo echar mis cervezas a gusto. Yo no estoy enojado todo el día porque el tequilita ya me lo prohibieron. No, aquí nadie le prohíbe nada, porque nosotros obedecemos a Dios por convicción y no por obligación, por cuanto el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Así que si está en casa, tiene que saberlo. Usted no viene a una religión por obligación. No. Si usted viene acá y se goza con el Señor y extraña a la congregación, estoy seguro que el Espíritu de Dios ha mudado su corazón de piedra a un corazón de carne, y lo está haciendo y lo ha hecho una nueva criatura. Y entonces hay una diferencia en la ley, en cómo es dada la ley y cómo nosotros estamos dispuestos a recibir la ley. La segunda cosa que pasó en ambos lados es que hubo una reunión. Diga conmigo, reunión. En Éxodo preparó Moisés a todo el pueblo, y todo el pueblo se puso alrededor del monte, esperando que Dios se manifestara en ese lugar. En el libro de Hechos, ¿qué sucedió? ¿Cuántos estaban reunidos? Muchos. En realidad muchos. Como era la fiesta del Pentecostés, algunos piensan que estaban los discípulos ahí lejos, en un lugar muy alto, apartado. Pero eso es mentira, porque no podría cuadrar con lo que está sucediendo ahí en Hechos. Porque cuando ellos estaban reunidos y empezaron a hablar en otras lenguas, cuando el Espíritu de Dios vino a ellos, dice que todos los que estaban alrededor, eso significa que lo más probable es que hayan estado en el templo ese día de Pentecostés los discípulos, y allí en el templo ellos hayan recibido el Espíritu Santo, y allí en el templo ellos hayan hablado en otras lenguas, de tal forma que todos los que lo rodeaban se pudieron dar cuenta que había venido una nueva lengua sobre sus bocas, y que escuchaban a cada uno de los judíos que estaban ahí hablando en persa, en medo, ya se me olvidaron todas las lenguas que están escritas ahí. Ahorita se las voy a leer al final. Pero en todas las lenguas. Y decían ellos: miren, escuchan a estos hablando las maravillas de Dios.
hubo una reunión. Se reunieron y ese día 3,000 personas fueron salvas y bautizadas. Una reunión que cambió todo. Pero hubo una diferencia en esa reunión. En el libro de Éxodo, cuando se reunieron y escucharon la voz de Dios, tuvieron miedo. Diga conmigo, tuvieron miedo. Tuvieron tanto temor, tuvieron tanto terror de escuchar la voz de Dios, que terminaron diciéndole a Moisés: Moisés, mejor habla tú con Dios y no queremos nosotros escucharlo más. Ve tú, Moisés, y habla con él, y lo que Dios te diga nosotros haremos. Pero no hable más Dios con nosotros, sino tú habla con él. ¡Qué error tan más garrafal! Tenían la oportunidad de escuchar la voz de Dios, pero no soportaron la voz de Dios. Y con esto le voy a decir algo. Hay quienes no soportan escuchar la voz de Dios. Hay quienes no soportan cambiar su vida cuando la Escritura les dice algo que es la palabra de Dios. No lo soportan. Rechazan lo sobrenatural de Dios, ¿sabe? Rechazan lo sobrenatural de Dios, porque para lo sobrenatural de Dios también significa pagar un precio, y es fe. Diga conmigo, fe. Es constancia, mi hermano. Ellos, si hubieran sido constantes en seguir escuchando la voz de Dios, hubieran sido partícipes de más cosas que vivió Moisés cuando ellos lo dejaron ir solo. Ese Moisés después regresaba con el rostro brillándole, porque la gloria de Dios cubría todo, a todo el Moisés que estaba subiendo al monte. Ellos rechazaban a Dios, y la gente de hoy rechaza lo sobrenatural. Le da miedo lo sobrenatural, porque para lo sobrenatural necesitamos pagar el precio de la fe. Y es más fácil decir que el Espíritu de Dios se quedó hasta los días de Hechos, hasta los días de los apóstoles, y que ya no está más para nosotros, como lo dicen los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a tener una fe como la fe de la Biblia, una fe que mueve montañas. No están dispuestos a pagar el precio de una adoración, de una oración constante, hasta clamar y buscar que Dios venga sobre nuestras vidas y derrame su Espíritu sobre nosotros. Porque eso sobrenatural la gente no está dispuesta a creer, porque le falta fe. A mí que no me venga a decir ningún testiguito que se quedó en los días de Hechos, porque entonces le diría que no está creyendo que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Rechazan lo sobrenatural porque no están dispuestos a hacer un cambio. Wow, esto alguien lo tiene que creer. La gente que rechaza lo sobrenatural de Dios, el Espíritu de Dios, les cuesta trabajo hacer un cambio. No están dispuestos, le tienen miedo. Los israelitas escucharon el estruendo, vieron el fuego, vieron algo que sus ojos nunca habían visto. Y cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, miramos algo que nunca hemos visto aún en nosotros mismos. Él revela muchas veces lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando eso pasa, algunos no están dispuestos, porque no están dispuestos a hacer un cambio en su vida. Y por eso es mejor decir que sí hay, medio tienen al Espíritu de Dios en su corazón. Pero es muy fácil decirlo, y otra cosa es demostrarlo, porque en el demostrar se nota los frutos del Espíritu de Dios.
hay templanza, hay paz, hay mansedumbre, hay gozo. Pero si no hay nada de eso en las personas, quizás están rechazando el Espíritu de Dios porque le tienen miedo al cambio que Dios puede hacer con ellos. Y cuando la gente se da cuenta de eso, es más fácil rechazar a Dios que darse cuenta de lo torcida que está su vida. ¿Sí o no? Usted háblele a la gente y es más fácil rechazar a Dios, porque aceptar a Dios significaría darse cuenta de lo torcido de su vida. Y no están dispuestos a cambiar lo torcido de su vida, no están dispuestos a hacer un cambio. Prefieren quedarse como están, prefieren decir que no hay problema con tomar, prefieren decir que no hay problema con fumar, con mentir, con drogarse, con fornicar, con adulterar, con vivir en homosexualismo. No hay ningún problema en eso, que darse cuenta que cuando viene el Espíritu de Dios sobre una persona hay un cambio, pero no están dispuestos al cambio y prefieren quedarse donde están. Y yo ruego que no haya en esta congregación gente indispuesta, sino gente que realmente necesite un cambio, porque esa gente que necesita un cambio va a ser la gente que va a ser llena del Espíritu de Dios. Pedro no era el hombre perfecto, pero él sabía que necesitaba el Espíritu de Dios. Y cuando vino el Espíritu de Dios, fue el que se paró y comenzó a decirles a todos y a predicarles ese día, de tal forma que más de 3,000 personas fueron salvas. Un cambio sucede cuando viene el Espíritu de Dios, cuando hay reunión. Juan 16:7 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, escúchelo bien, cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, Él nos convence del pecado. Perdón, hermanos, pero hubo reunión, y en esa reunión, en el monte Sinaí, ellos rechazaron a Dios. Ellos se alejaron de Dios. Ellos no quisieron que Dios hablara más en sus vidas. Pero en Hechos hubo un cambio, un crecimiento. A partir de ahí la iglesia se empezó a multiplicar y a multiplicar. No solo se sumaban, se multiplicaban las personas. Y cuando el Espíritu de Dios nos toque a cada uno de nosotros con poder, hermano, créame, las cosas que Dios tiene para nosotros se van a multiplicar. Podremos hablar a otros con poder. ¿Qué más hubo ese día? Dirección. Diga conmigo, dirección. Ahí en internet, escriba dirección. A ver, estoy yendo, a ver quién está escribiendo. ¿Quién está ahí todavía? ¿O quién ya se fue? Espérenme, déjenme llego porque Alejandro está escribiendo dirección. Dios te bendiga, Alejandro. Vamos, hermanos, escriban ahí dirección. Esos mismos días, en Éxodo 23:20 dice que he aquí, ese mismo día Dios les decía: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti,
para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ese día, en el Éxodo, en el monte Sinaí, Dios le dice: mi ángel irá delante de ti. Ellos estaban en ese momento teniendo algo maravilloso. Iban a ser dirigidos. ¿Sabe, hermano? A veces uno no sabe cómo llevar su vida. A veces uno no sabe qué estudiar muchas veces, ¿no? ¿A alguien le ha pasado que no sabe qué quería estudiar? ¿No? Se siente raro, no saber para dónde vas. ¿Sale? A veces uno no sabe qué camino debe de tomar en ciertas decisiones importantes. Esto no tiene que ver con el quehacer, no significa no sé si hacer quehacer o no, y su casa está toda tirada. No, ahí sí tiene que ir a hacer quehacer, hermano, no invente. Pero ellos en el Éxodo tenían la oportunidad que el ángel fuera delante de ellos, que representaría al Dios mismo, que los dirigiría. Ellos lo único que tenían que hacer era seguirlo para encontrar propósito en su vida, seguirlo para entrar a la tierra prometida, seguirlo nada más. Eran unos días lo que les iba a llevar si seguían al ángel para entrar a la tierra. Pero ¿qué pasó? Despreciaron la dirección que Dios les podía dar en su vida. Despreciaron lo que Dios tenía para ellos. Despreciaron el camino corto a la tierra prometida por hacer su propia voluntad, por desobedecer a Dios, por hacer su becerrito de oro y adorar al becerrito. El mismo Señor terminó diciendo: no iré más con ustedes. Y a Moisés le dolió. Moisés tuvo que hacer una tienda y rogar a Dios y decirle: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y eso sería maravilloso que pasara en cada uno de nosotros, que aprendiéramos a decirle al Señor: Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, si tú no me vas a dirigir en mi vida, no me dejes ir a los errores que voy a ir si no te sigo. Señor, si tu presencia no va conmigo y no es tuya esta relación, termina, Señor, con esta relación. Si no está casado, no se me haga. No se me haga, porque si ya está casado, en lugar de decirle al Señor: termina con esta relación, lo primero que tú tienes que decirle: Señor, restaura esta relación. Si tu presencia va conmigo, tú restauras cualquier cosa, porque lo voy a seguir, porque lo vamos a seguir. Pero andarán dos juntos sin estar de acuerdo, mi hermano. Es imposible que yo quiera ir para allá y el Señor quiera ir para allá, porque va a ser una pequeña lucha. Claro, Él siempre va a irse y nos va a ignorar si nosotros somos necios. Pero ahí voy a estar queriendo jalar por mi camino, cuando Dios me está diciendo: por acá. Pero el pueblo de Israel tenía la oportunidad de recibir esa dirección y la rechazó, porque Moisés se tardó en el monte, porque tardó la respuesta, porque tardó el volver a escuchar la voz de Dios. ¿Me está escuchando? Y a veces, cuando sentimos que tarda la voz de Dios, se vuelve más fácil hacer nuestro propio becerro de oro y seguir nuestros propios instintos antes de ser pacientes y seguir confiando en la dirección de Dios. Tenemos que aprender a ser dirigidos por Dios.
Y cuando vino el Espíritu Santo en el libro de Hechos, nos dio la oportunidad de volver a ser dirigidos por Él. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Va de nuevo: pero cuando venga el Espíritu, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrían de venir. Él nos guiará a toda verdad. Escuche esto, hermano, y apréndalo. ¿Quieres ser dirigido al camino correcto? El Espíritu de Dios lo puede hacer. ¿Quiere tomar la mejor decisión en su vida acerca de eso que está esperando hacer? El Espíritu de Dios lo dirigirá a toda verdad. No el becerro de oro, no la crucecita, no el ídolo, no la imagen, no su estampita. No su estampita, no su crucecita, no cuando pase por una iglesia y se haga 20 persinaciones y se aviente todo el por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no lo dirige. Lo único que lo dirige es el Espíritu de Dios en su vida. Es Dios mismo con nosotros. Es Dios en nuestro corazón. No un acto, no el becerro. Es el Espíritu de verdad. Dirección. Necesitamos dirección. Esta iglesia necesita dirección. Yo necesito dirección. Anoche estaba orando a Dios con todo mi corazón y el Espíritu de Dios me visitó. Y algo que le decía al Señor: Señor, yo solo necesito dirección. No necesitamos dinero para arreglar las cosas. Eso es. No necesitamos grandes lujos. Necesitamos dirección. Porque cuando tú nos dirijas, tú nos harás saber cuál es el camino correcto en cada decisión que tenemos que tomar. Cuando tú nos dirijas, tú nos darás la sabiduría para hacer las cosas, la sabiduría para acomodar una lona y que se vea parejita en una pared, la sabiduría para pintar re bonito y que no se vean los manchones por un lado y por otro lado, la sabiduría para poner un piso en el altar y que quede exacto, porque el Espíritu de Dios nos dirige a toda la verdad. Nos da dirección, nos da exactitud, nos da propósito. Dirección cuando vas a salir a buscar un trabajo, cuando vas a tocar una puerta para ver que te abran. El Señor te va a decir: ahí toca, porque cuando toques no te aventarán al perro, te aventarán el dinero para comprarte lo que estás vendiendo. Dirección para tu vida. Ya basta de estar errantes. Ya basta de no saber para dónde o qué doctrina seguir o qué religión seguir. ¿Seré que soy católico? ¿Seré que soy testigo de Jehová? ¿Seré que soy cristiano? ¿Seré que soy mormón? ¿Seré que soy apostólico, musulmán? Hermano, necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida para entender que más que una religión es una relación con el Dios vivo. Es una relación con el Dios real que formó los cielos y la tierra, y que todo eso está escrito aquí en su palabra. Y cuando realmente la obedecemos,
Y cuando no le damos la interpretación que queremos, si cuando el Espíritu de Dios nos revela toda la verdad. Dirección. Voy a irme con la última parte que pasó. Autoridad y poder. Diga conmigo, autoridad y poder. En el Éxodo, cuando está hablando aún del ángel, dice: irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Dice: no habrá mujer que aborte. En Éxodo 23, 25 lo dice. 26 dice: no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Wow, hermanos, ahí voy a hacer un paréntesis, porque esa es la promesa que Dios nos dio a mi esposa y a mí cuando no podíamos tener hijos. Y fue la promesa en la que nos aferramos. Se la hemos platicado otras veces, pero aquí está en Éxodo 23, 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Es decir, que Dios nos dejará vivir lo que tenemos que vivir y no acortará nuestros días. ¿Me está escuchando? Dice: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Está hablando de victoria. Dice: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. ¡Wow! ¡Qué promesa de poder y de autoridad les estaba dando! No solo les decía que estaría con ellos, les decía que Él pelearía por ellos, les decía que Él les daría la victoria en sus vidas, y les diría que les daría el poder para vencer a sus enemigos y que los echaran de delante de ellos. El terror de Jehová estaría delante de ellos para que todos los pueblos temieran. Dios les estaba dando una autoridad sobrenatural como su pueblo, como su hijo, como sus hijos. Pero ¿qué pasó? Lo rechazaron, desobedecieron, se quejaron. ¿Está conmigo? Se quejaron, y eso hizo que el poco tiempo que tenían que llevarse para llegar a su tierra prometida se convirtiera en años. Ellos tenían una autoridad de parte de Dios para vencer. Y en el libro de Hechos 1:8, vaya conmigo a este, sí quiero que vaya todo mundo. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Búsquelo ahí en casa, por favor, acompáñeme a leerlo. Dice la escritura, si ya está ahí, diga amén. Dice: pero recibiréis poder. Vamos, dígalo conmigo: recibiré poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó en Hechos? Dios vuelve a hacer un Pentecostés y ahora nos vuelve a decir: recibirán poder. Y no es un poder, incluso ni siquiera es como en el Antiguo Testamento, que era contra el Ebeo, el Jebuseo, los hebeos, todos los hebeos que dice ahí. Ahora Dios nos dice: recibiréis poder. ¿Poder? ¿Contra qué? Poder contra toda fuerza de Satanás y nada nos dañará. Poder contra todo principado y potestad. Poder para vencer, poder para ver este año caer a nuestros gigantes espirituales. Recibiré poder cuando venga el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Hay un poder sobrenatural de parte de Dios para que Él pelee nuestras batallas y nos dé una autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Escúchalo, iglesia, nada nos dañará, ni el COVID nos dañará, ni ninguna plaga tocará nuestra morada, porque estamos seguros que Él nos ha dado poder. Recibirán poder. Recibirán poder. Pero Dios nos guarde de convertirnos en Israel del Éxodo, que cuando lo tenía se quejó, que cuando lo tenía lo olvidó, como si fuera cualquier cosa, y no se dio cuenta que era el mismo Dios el que pelearía por ellos. Y al iniciar toda esta reunión, leíamos lo que está escrito en 2 de Corintios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, hermano, no importa cuál sea el gigante o el enemigo que nos esté atormentando, si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, ahí habrá libertad, hermano. Yo no sé cuál enfermedad esté atacando su vida, pero ahí hay libertad si el Espíritu de Dios está con nosotros. Yo no sé qué esté atormentando sus pensamientos, ni sé cuáles sean sus miedos, pero donde está el Espíritu de Dios, ahí habrá libertad. Yo no sé con qué esté luchando hoy en día, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, y entonces encontrarán libertad, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hermano. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y entonces Joel 2:28, búsquemelo por favor. Ya sé que ya me tardé, pero necesito terminar esto hoy. Joel 2:28 dice: y después de esto, ¿ya está ahí? Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Vamos, diga conmigo, vuestros hijos. O mejor dicho, diga conmigo, mis hijos. Va de nuevo, profetizarán mis hijos. Vamos, dígalo. Profetizarán mis hijos y mis hijas. Nuestros ancianos soñarán sueños, y nuestros jóvenes verán visiones.
Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual él habrá llamado. Con esto termino diciéndole una cosa. Esta promesa acerca del Espíritu de Dios, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, es para todos. Diga conmigo, todos. Vamos otra vez, en internet dígalo también, todos. No es para el que se vea más santo. No es para el que se lo merezca más o yo piense que se lo merece más y que yo no me lo merezco. Porque hay gente que dice es que yo no me lo merezco por lo que hice, por lo que fui. Hermano, no es por merecer, es don de Dios. Y si todo padre sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Pero tiene que haber una necesidad. Primero tiene que entender que la promesa es para todos. Después tiene que haber un deseo y disposición. Un deseo en su corazón por decir: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Un deseo, una disposición de rendirse si es necesario, arrodillarse si es necesario, seguir orando si es necesario, seguir buscando y no detenerse. Pero tiene que haber una disposición, porque el Espíritu de Dios haga algo con nosotros. No se puede rendir, no se puede echar para atrás y decir: a mí nunca me pasará, a mí nunca me sucederá. No se rinda, siga clamando, siga buscando, porque la promesa es para todos y la promesa es para nuestros hijos. Y entonces vemos dos cosas: una iglesia en el Antiguo Testamento o un pueblo de dura cerviz, y una iglesia dispuesta en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. ¿Me está escuchando? Una iglesia en el Éxodo que muere en el desierto, o una iglesia en Hechos que se multiplicaba. Una iglesia en Éxodo que se dividía, o una iglesia en Hechos que era unida gracias al Espíritu de Dios en sus vidas, que se respetaba, que se ayudaban los unos a los otros, que crecían, que estaban unánimes en todas las cosas, en oración, y nada les faltaba. Y aquí el porqué de cómo haríamos esta reunión. Porque no solamente hablamos de una iglesia, hablamos de su familia. ¿Qué clase de familia queremos? ¿La del Pentecostés de Éxodo o la del Pentecostés de Hechos? Espero hoy mi enseñanza haya sido clara y con la intención de mover nuestro corazón a definirnos como iglesia y como personas. He aquí mi llamado a todo hombre o padre de familia o cabeza de familia, aun si eres mamá soltera. Dice Joel que el Señor derramaría el Espíritu sobre toda carne, sobre nuestros hijos, sobre nuestros ancianos, sobre nuestros jóvenes. Pero en Hechos y en Éxodo se reunieron para buscar y experimentar la gloria de Dios. Espero que siga aquí conmigo. En internet espero que siga aquí conmigo. Deme 2 minutos más, porque es tiempo de definirnos. Queremos una familia
que se quejaba como en el Éxodo? ¿O queremos una familia como en Hechos, que avanzaba siendo dirigidos por Dios? ¿Queremos una familia que es dirigida por el becerro de oro? ¿O queremos una familia que es dirigida por el Espíritu de verdad? Queremos una familia que, a pesar de que podía tener la autoridad y el poder, como en el libro de Éxodo, ellos mismos decidieron quejarse y ser derrotados delante de sus enemigos y morir en el desierto. ¿O queremos ser como el libro de Hechos, que crecían, avanzaban y era una iglesia vencedora? ¿Quiere una familia vencedora o una familia que muera en el desierto? Porque es el tiempo de buscar al Espíritu de Dios con todo nuestro corazón, porque el Señor es el Espíritu, iglesia. No es una cosa, es una persona, y es la persona de nuestro Dios. Es Dios mismo revelado a nosotros. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No es una cosa como cuando iba a la iglesia católica y veía una palomita y decía: mira, ahí está el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo se ha encargado de darnos vida, porque sin el soplo del Espíritu no tendríamos vida. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y fue ahí donde dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Fue el Espíritu de Dios en nosotros que nos ha transformado y ha mudado nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Pero no podemos dejarlo a un lado. Tanto en Éxodo, dice en 2 de Corintios una parte que sus padres, hablando de ese día, fueron bautizados en la nube, en el monte Sinaí. Pero en Hechos fueron bautizados por el Espíritu de Dios. Y necesitamos ser bautizados por el Espíritu de Dios. En el Éxodo hubo truenos, recuerda que lo leímos. En el Hechos dice que vino un estruendo que llenó toda la casa, incluso un viento recio. En el libro de Éxodo dice que el fuego de Jehová estaba en la cumbre del monte. En Hechos dice que se les aparecieron lenguas repartidas como fuego sobre sus vidas. Porque Dios es como fuego. Él es nuestra llama de fuego. Él es nuestra llama de fuego. Y esta iglesia no se llama llama de fuego porque quisiera hacer carne asada. No. Se llama llama de fuego porque Dios es fuego consumidor a la cumbre de la montaña. Y esta es nuestra montaña, y esta es nuestra casa. Y que deseo que Él derrame llama de fuego sobre cada uno de ustedes. Y hablen en otras lenguas y profeticen, y los ancianos tengan sueños, los jóvenes tengan visiones. Vamos, necesitamos ser una iglesia vencedora. Jesucristo no regresará por una iglesia derrotada. Eso no dice la Escritura. Jesucristo regresará por una iglesia vencedora. Por eso estará siendo perseguida, porque solamente los que hacen ruido son perseguidos. No sea del Éxodo, sea de Hechos. Así que póngase de pie ahí en su casa también. Sabe, la iglesia ha dejado de hablar, de evangelizar. ¿Y sabe por qué? Porque falta el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso no podemos, porque nos falta poder, pero no recordamos que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Ayer me encontré a un borrachito en el bodega. Estaba ahí viendo a ver qué más compraba. Preguntaba:
¿qué cuesta el Torre 10? Y veía traía como 3 monedas de 10 pesos. ¿Y qué cuesta este? Y para ninguno le alcanzaba. Me le tuve que plantar y decirle: varón, deja de tomar, Cristo te ama, ya no puedes vivir así. Se me quedó viendo y me dijo: nada más es tantito. Digo: no, ya estás chido, ya estás bien, ya no te hace falta eso, te hace falta Jesucristo en tu vida. La gente en el bodega se me quedaba viendo como diciendo: este debería ni de tocar a ese borrachito. ¿Qué tal si tiene COVID? Pero sabe, hermano, recibiremos poder y nos hace falta poder para hablarle a otros, para hablarle de nuevo a su familia, para traerlos a la iglesia, para decirles que Jesucristo cambia, que Él es real y que es poderoso. Una iglesia de hechos y no de Éxodo. Y quizás no lo sabe, pero se lo voy a decir. Por eso hicimos la canción. Bueno, no la hicimos, la cantamos. Y se la compartimos a la iglesia. Porque el anhelo de mi esposa y de mí para este servicio es que aprendamos a volvernos sacerdotes, hombres y mujeres que oren, que pidan y que bendigan a sus hijos con el poder del Espíritu de Dios. Que sean capaces de orar por ellos y de bendecirlos, y que Dios haga algo maravilloso en sus vidas. Y por eso en casa les había pedido que se reunieran, que estuvieran ahí, y espero que esté la cabeza del hogar en la familia, y si no, la persona de más autoridad, y si no está la persona de más autoridad, y si su esposa está aquí, pues desde su casa vas a orar por tu esposa y por tu hijo que tienes ahí, o por los que están aquí. Pero necesitamos convertirnos y reunirnos para clamar, creer y confiar en el Dios Todopoderoso. Así que vengan acá, muchachos de alabanza. Incluso su hijo ahorita puede pasar, ahorita pasa con ustedes. Aún recuerdo la vez que el Espíritu Santo tocó mi vida. Yo era muy joven, de hecho era muy pequeñito. Yo estaba dando una misa en mi casa, porque yo quería ser sacerdote. Yo nada más conocía el catolicismo. Yo preparé mi mesita, puse ahí mi pan, puse el vino de consagración, que era sangría, no piense que mi mamá me dejaba emborracharme de pequeño, ¿sale? Era sangría. Y yo lo preparé ahí y junté a mi mamá, a mi hermana, y les empecé a dar la misa. Y yo estaba dando la misa cuando algo sucedió. El Espíritu Santo irrumpió en mi vida. Vino su gloria sobre mí, de tal forma que por un instante me quedé quieto y comencé a llorar. Salí corriendo de ahí de donde estaba y fui, y estaba mi abuelita en ese tiempo en su sillón. Ella tenía un sillón que nadie la movía de ese sillón, porque le gustaba su sillón. Y fui y me puse a los pies de mi abuelita. Yo lloraba como niño pequeño. En ese momento no lo entendí, pero después supe que el Espíritu de Dios había llegado a mi vida para apartarme para su obra. Años después, en mi juventud, estaba en mi Peniel, y cuando oraron por el Espíritu de Dios, yo pasé, y alguien, que yo digo alguien, pero la verdad es que no había nadie enfrente de mí, pero sentí como una mano sobre mi frente y una luz blanca inundó mi mirada, tan blanca que yo quedé sin fuerzas como Daniel
en su libro, o como Juan en el Apocalipsis, caí sin fuerzas delante de él y llorando como un niño comenzaba a adorar a Dios. Y Dios seguía tocando mi vida, pero el momento más increíble fue, escúchelo porque se lo quiero compartir, el día que estaba la alabanza en la iglesia. Por eso es tan importante la alabanza. Ese día estaba la alabanza y yo pasé porque mi tío Gabriel me conoce, sabe cómo saltaba cuando tenía más rodilla, ¿no? Saltaba como loco chapulín. Y hasta ahora lo sigo intentando, pero yo danzaba con todas mis fuerzas, saltaba, brincaba, giraba, gritaba, me alocaba, me apasionaba por mi Señor. Y de repente, en medio de danzarle, caí de rodillas y comencé a sentir como un fuego abrasador sobre todo mi ser. Un fuego que llenó mi vida, y entonces aparecieron lenguas en mi boca y comencé a hablar en otras lenguas y comencé a adorar y a alabar a Dios. Y ese momento no lo olvido porque fue maravilloso. Todo eso me ha cambiado. Y mi mayor anhelo, mi hermano, es que cada uno de nosotros no dejemos de buscar el Espíritu de Dios. Así que ahora tome a su familia, a su pareja, a la que tenga cerca. Si su hijo está aquí, ahorita pasan aquí enfrente ustedes dos, pero allí en casa, tome a sus hijos. Yo me encantaría estar en casa también con mi esposa. Estoy aquí, pero vamos, mi amor, toma a Moshel. Si Barak ya despertó, inténtalo. Si no, anoche yo oraba por ella, así que cierre sus ojos un momento. Y lo primero que tiene que hacer es acercarse a Él, así como en Éxodo se acercaron al monte